Segunda ocasión, Señor, nos permites leer tu palabra como comunidad y ahora, Señor, tu palabra sea expresada con fidelidad y sea para tu pueblo refrigerio, palabra que consuele, que anime, que exhorte también. Sé con nosotros, Padre, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, prepáranos particularmente como una tierra que sea propicia, donde caiga la semilla, que dé fruto, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Capítulo 20, entonces, versículos 7 al 10, nos ocuparán ahora. En consonancia, hermanos, con lo que hemos considerado los domingos previos acerca de este capítulo 20 de Apocalipsis y aproximándonos al final de este precioso libro, encontramos este capítulo que es muy interesante. Hemos ya analizado algunos puntos importantes de este capítulo, particularmente la connotación de esa expresión que ha en muchos dado lugar a la imaginación y a veces a una imaginación bastante como dice el doctor Velázquez, dando lugar a la escatoficción, ¿no? Es decir, a mucha ficción. Y ciertamente, hermanos, que un libro como este, con tantos símbolos, con tantas frases, que para quien no conoce toda la Escritura, pues efectivamente comienzan a generar en nosotros mucha imaginación. Y lo que resulta ya no es lo que la Escritura dice, sino mucha ficción de nuestra parte. En el contexto de las Escrituras hemos considerado ya el significado de esa expresión de los 1000 años y hemos tomado nuestro lugar en por lo menos esas tres grandes posturas respecto del milenio, mencionando a los premilenialistas, los postmilenialistas y los amilenialistas o promilenialistas. Y de estos tres hemos mencionado que la Iglesia reformada se ha colocado en la tercera de estas posturas, siendo amilenialistas o promilenialistas, lo cual significa, como ya lo dijimos, que creemos en el milenio, efectivamente, porque está aquí en las Escrituras, pero el significado de ese término no es literal, significando 1000 años, de 12 meses cada año y de 365 días, sino significando este periodo que existe entre la primera venida de nuestro Señor y su segunda venida. Estamos, por lo tanto, en la época del milenio. A este milenio le caracterizan algunas cosas. Entre otras, la Escritura dice que el Señor Jesucristo reina. Durante estos 1000 años, el Señor Jesucristo reina como Señor soberano. Y estudiando las Escrituras hemos dicho que este reinado no es futuro. Por la misma información escritural, vemos que el Señor Jesucristo está reinando ahora. Que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, no es como si dijera, bueno, ya terminamos la obra de redención, ahora, como nosotros cuando terminamos una gran obra que nos deja exhaustos, decimos, bueno, ya terminamos y nos vamos a dormir. El Señor Jesucristo no está de vacaciones. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo a la diestra del Padre? Está reinando. Él es el Señor de toda la historia. Y con ello mencionamos la iglesia del Señor Jesucristo. Por supuesto, el Señor Jesucristo está reinando junto con la iglesia victoriosa.
la iglesia triunfante. ¿Quiénes son la iglesia triunfante? Bueno, cada vez lo mencionamos aquí, particularmente cuando algunos de nuestros hermanos terminan su lucha en esta vida. Como hemos tenido a 2 hermanas recientemente que se sumaron a esa iglesia triunfante, ¿no? Es decir, todos aquellos creyentes que han muerto en el Señor. Ellos reinan junto con el Señor. Pero el domingo pasado vimos que esta iglesia también reina aquí, porque el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y dice: por tanto, id. ¿Y cuál es la bandera que nosotros debemos como iglesia dejar ondear? Es la bandera de la palabra poderosa del Rey. En el nombre del Señor llevamos la palabra del reino, el evangelio del reino de los cielos. Bien, dice el texto, ahora en estos versículos que hemos leído y releído, que hacia el final de esos 1000 años, cuando esos 1000 años estén por terminar, dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, cuando esta dispensación termine, Satanás será suelto de su prisión. Porque, decíamos el domingo pasado también, algunos preguntarán ahora, pero si Satanás está atado, como dijimos, ¿por qué en el mundo hay violencia y sobre todo hay persecución para la iglesia? Pero el domingo, a propósito, miramos algunos pasajes en la historia de la iglesia, sobre todo en Hechos, que nos dejan ver cómo la iglesia poderosamente está siendo edificada en los terrenos donde antes las tinieblas gobernaban soberanas. Y ciertamente ahí, como vemos en el principio del libro de Apocalipsis, la iglesia es perseguida, pero Satanás no vence a la iglesia. Ciertamente Satanás no está absolutamente inhabilitado. Ciertamente Satanás todavía está actuando, pero aún Satanás está siendo señoreado por nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que hacia el final de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Cuidado con eso, porque si ahora podemos mirar a Satanás y su poder, ¿qué no hará estando suelto? Hacia el final de esos 1000 años. Dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y menciona particularmente a Og y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Un ejército innumerable, un ejército enorme. Aquí, hermanos, algunos han tratado, sobre todo el dispensacionalismo, ha tratado de estudiar a quién se refiere aquí con Og y Magog. ¿Quién es este ejército numeroso que va a ser reunido para batallar, para pelear contra el Señor y contra sus santos? Haciendo cálculos, ¿cuáles son los ejércitos más grandes del mundo? A ver, ¿quién sabe? Uno es Estados Unidos, pero incluso hay otro más numeroso que Estados Unidos, los chinos. Entonces hay quienes, haciendo este cálculo y jugando con números ahí que, bueno, a mí no se me han dado las matemáticas desde niño, por eso soy pastor, han jugado con estos números y han identificado a Og con China. Dice, ahí está China. Incluso en mi juventud, en mi adolescencia, escuchaba algunas teorías que ya se estaba preparando China para hacer este camino hacia a través de Asia, ¿no? Y encaminándose, pasando por la India, obviamente, pasando por Irán, por Irak, para invadir a Israel. Bueno, en aquel entonces recuerdo que me impactó eso. Pero hay otras teorías también. Hoy hay otros ejércitos. Bueno, la Unión Soviética ha desaparecido. Y con eso también muchas ideas dispensacionalistas al respecto
desaparecieron. Tuvieron que ser modificadas. Y ese es, hermanos, el problema del dispensacionalismo. Que en esta generación, miren cómo está la geografía política, la geografía económica. Bueno, podemos tratar de buscar ahí y de aplicar la palabra ahí en algunos lugares, pero esto va a cambiar mañana. La geografía política cambia mañana. La geografía económica cambia mañana. Eso, miren, decían también cuando la comunidad económica europea eran apenas unos poquitos países. No recuerdo si comenzaron siendo como 10 o 12 países, y ese número lo comenzaron a asociar también. Así que era satánico, ya se estaba preparando el imperio anticristiano allí en... Hoy, ¿cuántos países están formando la comunidad económica europea? Muchísimos. Ya no se ajusta entonces a los parámetros. Por eso es muy peligroso tratar de hacer este tipo de cálculos. Tenemos que mirar que el texto que estamos leyendo es un texto simbólico. Y vamos a ir un poquito, hermanos, a eso. Todos estos, encabezados por Og y Magog, se reúnen para la batalla contra el Señor y sus santos, dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fíjense, se reunieron y la destrucción vino repentinamente. Lo que leemos aquí nos recuerda un poco a Elías cuando puso la ofrenda ahí, el sacrificio, y cayó fuego del cielo y lo consumió. Aquí también, ¿no? Con sus diferencias con aquel episodio, pero cayó fuego del cielo, el Señor destruyó repentinamente. No es que los santos ganaron, no es que los santos pelearon, sino que repentinamente del cielo cayó fuego y consumió a ese enorme ejército. Y entonces el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de noche y de día por los siglos de los siglos. Esta es la batalla final y significa también la victoria final del Señor Jesucristo y de su iglesia. Visto ese panorama, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos para entender un poquito este texto. Dice la Escritura, Og y Magog. ¿Quiénes son? Bueno, aquí la imaginación puede jugar un buen rol, un buen papel, y puede llevarnos a muchas cosas. Pero miren, en Ezequiel 38, Ezequiel capítulo 38, hay una profecía ahí, y tiene que ver con la antigua dispensación. Capítulo 38, capítulo 39. Se habla, ustedes ven, de Og y Magog. Ezequiel 38, versículo 2, dice la palabra de Dios para Ezequiel: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Miren, todo va ahí. Ahora, en el Antiguo Testamento, y en este contexto, hermanos, y para entender Apocalipsis tenemos que entender también un poco de historia. Espero que ustedes estén informados de algunos datos históricos muy importantes, sobre todo la historia antigua. ¿A quién se refiere el libro de Ezequiel? ¿En qué tiempo profetizó Ezequiel? Ezequiel es un profeta de la cautividad. Ezequiel profetizó mientras los israelitas estaban en Babilonia. ¿Se acuerdan de los ríos de Babilonia? No, la canción, el salmo. ¿Qué salmo es? Estaban allá. Los israelitas decían: estamos sentados aquí en el río y estamos llorando y lamentando, recordando a Jerusalén. Y la canción, esa canción así dice, precisamente de los años 70, ¿no? Bueno, los niños a lo mejor no saben, pero hay un salmo. No sé si en algunas iglesias cantaron esa canción, no sé, a mí no me tocó verla, ¿no? Por los ríos de Babilonia. Bien, es en este contexto. Quienes están gobernando, ¿se acuerdan?
en el libro de Daniel encontramos que después de los babilonios, después de Nabucodonosor, de Belsasar, ¿quiénes gobernaron? Después emergen los medos y los persas. Y después de ellos, no, esos ya gobernaron antes. Después viene el imperio griego. ¿Se acuerdan de Alejandro el Grande? Alejandro el Grande viene después en es uno de los crecimientos de un imperio más rápidos que hay en la historia. De ellos se profetiza en el libro de Daniel. Este reino de Alejandro el Grande se dividió porque Alejandro no dejó herederos en el trono. Además murió muy joven. De hecho, desde que salió de Macedonia no regresó a Macedonia, sino que murió allá en Medio Oriente. Este reino se dividió. Tiene que ver con aquella imagen que vemos en Daniel, ¿se acuerdan? De aquella imagen hecho de diferentes materiales. La cabeza de oro, ¿se acuerdan? El torso, los muslos. Ustedes ven que cada material va en descenso. No es tan fuerte y glorioso como al principio. Entonces, el reino de Alejandro se dividió. ¿Y para qué tanta historia, hermanos? Bueno, quizá en una clase de una conferencia tendríamos mucho más tiempo para discutir que en un sermón. Así que estoy en conflicto conmigo mismo para no dejar tanto tiempo que pase. Este reino se dividió entre los generales de Alejandro. Dos muy famosos que van a tener que ver con la historia de Israel son los Seleucidas y los Ptolomeos. Y aquí las naciones que se mencionan en Ezequiel 38, Og y Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, se refiere a Siria. Y un rey muy famoso, como perverso, de este imperio, se llamó Antíoco Epífanes. No sé si alguien lo ha leído, Antíoco Epífanes. Estamos en el segundo siglo antes de Cristo. Antíoco Epífanes enarbola la oposición al pueblo de Dios. Fue este hombre quien intentó recoger todas las escrituras que había en el pueblo de Dios y las quemó. Otra de las cosas que hizo fue colocar una estatua de Zeus en el templo de Jehová y sacrificar un cerdo en el altar a Jehová. Esta fue la abominación tremenda. Esta fue terrible en el tiempo que sucedieron. Tanto que, mientras algunos estaban contentos, porque siempre hay cristianos secularizados, se levantó el movimiento que se relata en los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos. Esos dos libros narran lo que sucedió en esta época. Primera y Segunda de Macabeos. Ahí se levantó la familia sacerdotal para defender y mantener la fe escritural. Y hay una bella historia ahí, hermanos, que no nos da tiempo para estudiar. ¿Por qué queremos hacer énfasis en Antíoco Epífanes? Bueno, la profecía de Ezequiel se cumple en aquel momento, con ese señor Antíoco Epífanes. Entonces, Og, en tierra de Magog, es Antíoco Epífanes, rey de Siria. Y esta es la nación entonces que se levanta contra el pueblo de Dios. Ahí de tarea vamos a dejar, hermanos, si ustedes investiguen más acerca de esta historia de Antíoco Epífanes, alrededor de este texto. Porque ahora vamos otra vez a Apocalipsis. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí entonces? Recuerden, hermanos, que en el libro de Apocalipsis estamos viendo muchas imágenes y muchos símbolos que no son nuevos del todo, sino que tienen su referencia en el Antiguo Testamento. Cuando miramos hacia el final de la historia, de los 1000 años,
y la segunda venida del Señor Jesucristo, Antíoco Epífanes, podríamos decir, es el anticristo, es esa figura que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y se proclama a sí mismo Dios, engañando y llevando al pueblo a la apostasía. Este rey hizo esto en el pueblo de Dios. Y esto sucedió en la época previa al advenimiento del Señor Jesucristo, porque estamos hablando de mediados del siglo II, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue algo muy importante en la historia del pueblo de Dios que anunciaba la venida del Señor Jesucristo. Miramos entonces cómo el profeta en Apocalipsis hace algo parecido. Previo a la segunda venida de Cristo, se va a levantar la oposición a Cristo y a su iglesia tan poderosamente como sucedió allá. Ciertamente, hermanos, dijimos, Satanás está no del todo aniquilado. El hermano Hendrickson usa esta figura, está como un perro atado a una estaca, que está impedido para hacer lo que quisiera, pero que dentro de su círculo de acción causa destrucción. Entonces, Satanás no está impedido, pero no puede hacer lo que quiere. Pero hacia el final, cuando estos 1000 años estén terminando, Satanás será desatado y entonces emprenderá una campaña ya no contra un pueblo allí en Palestina llamado Israel, sino ahora con la iglesia del Señor Jesucristo, que es católica, que es universal. Entonces, dice el versículo 10, yo estoy acá en el capítulo 20, versículo 8, miren, Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Ven? Por esto no se puede, hermanos, identificar, será Rusia, será China, incluso será la India. No se puede, dice el texto, salió para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Recuerden que el número 4 es el número de la tierra, y lo que quiere decir, cuando hablamos de los 4 ángulos, norte, sur, este, oeste, es una forma de decir todos, toda la tierra. Entonces, sería en contra de esta enseñanza escritural buscar asignarle este papel a una nación, porque no es una nación la que está contra Dios, sino toda la humanidad incrédula, la que ha rechazado a Cristo, están contra el Señor. Y aquí solo hay de dos, dijo el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí. Entonces la humanidad se divide solo en estos 2 grandes grupos: o estamos con el Señor o estamos contra el Señor. Y Satanás entonces sale a engañar a todas las naciones para reunir un gran ejército, y aquí el nombre, Agog y Amagog, que nos refieren a este Antiguo Testamento para ilustrarnos cómo entonces podemos mirar hacia el Nuevo Testamento. Si tomamos estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel, podemos entonces vislumbrar algo acerca del futuro. Y por eso Antíoco Epífanes sirve muy bien como un personaje simbólico del anticristo. Además, en él el espíritu del anticristo se manifestó. Así como dice también en el Nuevo Testamento, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, mirando así, este Satanás que sale, dice, a fin de reunirlos para la batalla, va a reunir a todas estas naciones para una gran batalla. ¿Por qué a esta gran batalla se le llama la batalla del Armagedón? También aquí hay un punto muy importante. En la historia suceden muchas cosas, hermanos, que llegan a ser símbolos o dichos que se quedan para siempre. Por ejemplo, en la historia
hay un episodio entre la nación de México con los Estados Unidos, la batalla del Álamo. Si usted le dice a un gringo, ¿se acuerda del Álamo?, se va a ofender. No tiene que decirle más. Y esto es ofensivo porque perdieron la guerra con los mexicanos. No tiene que decir más, la historia lo sabe. Ahora, ¿qué es el Armagedón? Hermanos, ahí está en Israel. El Armagedón es un valle así como, imaginemos el valle de la Ciudad de México sin ningún habitante. Sería un terreno, una planicie. ¿Qué es el Armagedón? Bueno, simplemente es un lugar como este, pero que tiene un significado importante porque allí se libraron grandes batallas en que el pueblo de Dios fue victorioso. Simplemente eso. Y cuando dice que estas naciones son reunidas y van a pelear en ese gran valle, ¿qué quiere decir? Lo que dice aquí a continuación. Siendo estos ejércitos reunidos por Satanás de entre todas las naciones de la tierra, siendo como la arena del mar, es decir, no se pueden contar, miren, enorme ejército, dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Y lo llama también aquí el campamento de los santos. En otras palabras, es la iglesia, el pueblo de Dios. Miren, ahí está la guerra de la antítesis. ¿Se acuerdan en el capítulo 12 lo que vimos ahí? Satanás, ¿a quién busca destruir? Desde el principio su lucha es contra Dios. Se asentó ahí, se plantó para que en cuanto la mujer diera a luz, él destruyera al niño que daría a luz a aquella mujer. Al no lograrlo, ¿contra quién es su lucha ahora? Contra el pueblo de Dios. Ahí está. Entonces ustedes ven cómo esa batalla siempre ha estado, pero esa lucha va a llegar a tener un punto culminante. Dicen, hermanos, que cuando una persona está agonizando, que hay personas que, no sé si sean todos los casos, pero cuando están en una fase terminal, previo a morir, unos instantes, a veces puede ser un día antes, manifiestan mejoría. Previo instantes, ya me siento mejor, ya como que hay una recuperación, pero al día siguiente o pocas horas después termina. Eso es lo que está pasando con Satanás. Satanás está en una fase terminal. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y aunque parece que se recupera y que logra esta meta de engañar a la tierra y reunir este ejército que se va a enfrentar contra Dios y contra sus santos, solo es un tipo de esa mejoría previo a su juicio definitivo. Porque aquí está y parece victorioso. Se reunió contra los santos y contra la ciudad amada, y estaba en eso. Y miren lo que sucede. No son los santos los que luchan, sino dice, repentinamente descendió fuego del cielo y los consumió. Esta historia, hermanos, no es una historia en la que se aplique el principio evolutivo. No vamos a llegar al reino de los cielos simplemente como una consecuencia lógica de desarrollo. El reino de los cielos, la renovación de los cielos y de la tierra será por una intervención divina. Es Dios, miren. Dios es el que pelea las batallas de Israel. ¿No lo ha hecho así todo el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Dios era amenazado y estaban ahí una y otra nación, ¿quién defendía al pueblo de Dios? Dios. Tanto así que en esta mañana precisamente vimos en la época de los sirios, escuela dominical, con Sennacherib. ¿Se acuerdan? Miren, Dios causa confusión entre ellos y se matan unos a otros, y cuando se levantan los israelitas comienzan a ver que hay un montón de muertos. ¿Quién fue? Dios hace estos portentos. ¿No lo enseñó así con Gedeón también? Gedeón no llevaba un gran armamento.
Cosa extraña para ir a una guerra con Gedeón. Le dice, vamos a la guerra y le da a cada uno un cántaro. No sé, eso es cosa extraña, ¿no? Vamos a la guerra y a cada uno le da una antorcha. Un cántaro y una antorcha y vamos a luchar contra el ejército más grande. Pero es que no vas a luchar tú. El Señor está luchando por ti. Y además dice, el cántaro, la antorcha, y cuando lo rompas gritas. ¿Y el enemigo qué hizo? Al escuchar a estos 300 con esto, se llenaron de temor, huyeron y dejaron todo ahí. Aquí dice algo así: no es extraño pues, hermanos, porque el Señor ha mostrado a lo largo de la historia que Él lucha por su pueblo. Caerá del cielo fuego y destruirá a ese ejército que parece como la arena del mar y los va a consumir, los va a destruir. Finalmente, versículo 10, ahí está el juicio. El diablo que engañaba a esas naciones fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaban? La bestia, el poder perseguidor de Satanás y la falsa religión. Ahí están. Esa serpiente, dragón, diablo, Satanás, no tiene un trono en el infierno. Para que no se imaginen, hermanos, como eso el pueblo lo dice, ¿no? Pintan unas llamitas y Satanás está bien cómodo allí en un gran trono disfrutando del infierno como si él estuviera a sus anchas en el infierno. ¿Qué dice el texto aquí? Mira, Satanás será atormentado. Él será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está Satanás. Y eso definitivamente ya para siempre, dice, para los siglos de los siglos. ¿Qué pues entonces, hermanos, en todo esto? La historia nos enseña muy consistentemente acerca de lo que Dios ha hecho y hará. Si Dios lo ha hecho en el pasado, lo hará también en el presente y en el futuro. Por esto, hermanos, ¿y esto de qué nos alienta a nosotros? Muy sencillo. Es un llamado a la fidelidad. Es un llamado a cada uno de nosotros a mantenerse firmes y constantes en el camino del Señor. Dios es el que pelea por nosotros. Hacia el final de esta época, que no sabemos cuándo será, solo Dios lo sabe, Satanás entonces se levantará y engañará. ¿Será en nuestro tiempo? No lo sabemos. ¿Será en el tiempo de nuestros hijos? No lo sabemos. ¿Será dentro de cuántas generaciones? No lo sabemos. El problema no es ese, el no saber cuándo, sino el cómo nos encontrará ese tiempo. Si eso fuera hoy, ¿estarías firme en el Señor? Si eso fuera ahora, ¿estarías firme en el Señor? Dios quiera que sí, para que el Señor cuando venga nos encuentre firmes y constantes en su camino. Satanás podrá levantarse y hacer como que está victorioso, pero por eso la palabra nos lo dice ahora, para que no desmayemos, sino que estemos constantes en la palabra del Señor. Dios quiere, hermanos, mantenernos en esa firmeza. Y si nos toca a nosotros luchar en esa razón, Dios nos asistirá, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos instruye grandemente en los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tu palabra firme para siempre. Por lo tanto, Señor, eso que tu palabra nos dice respecto de las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que están por suceder, es para darnos, Señor,
firmeza y seguridad. Te pedimos, Padre, que tú des a tu pueblo esa firmeza, esa seguridad y esa certeza, Señor, para mantenerse firme en el llamamiento que tú nos has hecho. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo terminarán estos 1000 años? No lo sabemos. ¿Cuándo Satanás será suelto y saldrá por el mundo para engañar a las naciones, para reunirlas en la batalla contra nuestro Señor y contra sus santos? No lo sabemos, Señor. Pero sea cuando sea, mantén a tu iglesia firme, Señor. Mantén a tu iglesia constante, sabiendo, como dice un precioso canto, tras la tormenta el arco iris y tras la oscuridad la luz. Así pues, Padre, susténtanos y guárdanos, sabiendo que aunque las cosas pudieran llegar a ser tan difíciles, que el mundo asediara así a tus santos, tú peleas a favor de los tuyos para liberarlos y llevarlos, Señor, a la victoria final, al día en que Satanás y sus huestes serán enjuiciados y lanzados al lago de fuego para ser atormentados por los siglos de los siglos. Y tu iglesia liberada para gozar, Señor, en la comunión contigo de la misma manera, disfrutar de tu presencia y de tu comunión por los siglos de los siglos. Amén.